La protección del empleo en situaciones de vulnerabilidad no solo es un tema legal, sino también un principio de justicia social que busca garantizar dignidad y estabilidad a quienes atraviesan condiciones familiares especialmente exigentes. Como sostiene Sánchez, protecting employment during single motherhood and fatherhood is not a privilege, but a requirement of social justice to prevent vulnerability from translating into poverty. Esto significa que la protección del empleo en casos de maternidad o paternidad en solitario no debe entenderse como un beneficio opcional o un privilegio, sino como una exigencia de justicia social que busca evitar que la vulnerabilidad económica se convierta en pobreza, afectando directamente la calidad de vida de estas familias. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Somos el equipo 3 y presentaremos nuestra postura respecto al tema despido nulo y la protección laboral en grupos vulnerables. La polémica que abordaremos es la siguiente. ¿Debe prohibirse el despido de mujeres embarazadas y padres solteros mientras dure su condición de vulnerabilidad? Este tema es de gran relevancia, ya que involucra la protección de derechos laborales y el bienestar de personas que por sus circunstancias requieren una tutela especial. Frente a esta controversia, nuestro equipo se encuentra a favor de la prohibición del despido de estos grupos vulnerables, pues consideramos que la estabilidad laboral constituye una garantía fundamental para el bienestar de ellos y el de sus familias. A continuación presentaremos los argumentos que respaldan nuestra postura. Argumento por análisis. La protección contra el despido es necesario porque las mujeres embarazadas y los padres solteros se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente al resto de trabajadores. Analizando detalladamente su realidad social y económico, se observa que estas personas tienen a cargo la responsabilidad total o principal del cuidado y manutención de sus hijos. Esto significa que dependen totalmente de la estabilidad laboral para garantizar no solo su propio bienestar, sino también la alimentación, salud, vivienda, educación de los menores. A diferencia de otros trabajadores, ellos no pueden permitir perder su empleo, ya que su capacidad para conseguir otro rápidamente se ve limitada por sus obligaciones familiares o por la discriminación basada en su estado civil o de salud. Si no existiera esta protección, estarían expuestos a ser despedidos injustificadamente solo por el hecho de ser madres o padres solos, o por encontrar en estado de gravidez, dejando a toda su familia en una situación de riesgo y desprotección social. Por esta razón, la norma que los ampara responde a una necesidad real de equidad y justicia. La Constitución Política, artículo 2,2 y 4, protege a la familia, maternidad, infancia y prohíbe la discriminación. El artículo 29 declara nulo despido por embarazo, parto o lactancia. Protege desde la gestación hasta 90 días de posparto. El convenio de la OIT 183, norma internacional ratificada por Perú, base de la protección laboral. Todo esto, el Estado vela por la situación de los padres y madres embarazadas, porque ellos se encuentran en una situación vulnerable donde es difícil conseguir un trabajo estable y sueldo estable. Muchas gracias. Como argumento por hecho, citamos al autor Lucio Flores, quien señala que la protección contra el despido por embarazo o por asumir en solitario la crianza responde a un mandato constitucional y convencional, pues se trata de condiciones de vulnerabilidad que requieren estabilidad laboral para garantizar derechos fundamentales. Lo que señala el autor es que esta protección no es una simple opción política, sino una obligación jurídica y social. Se trata de un mandato que busca asegurar que las personas en condiciones de vulnerabilidad tengan garantizada su estabilidad laboral, porque de ello depende la protección de los derechos fundamentales como la dignidad humana y el bienestar de los hijos. El artículo 23 de la Constitución Política del Perú reconoce la protección especial de la maternidad como un deber del Estado. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo número 003-97, establece que el despido motivado por el embarazo es nulo, garantizando la estabilidad laboral de la trabajadora. A nivel internacional, el Perú ha ratificado el convenio número 183 de la OIT sobre protección de la maternidad,
que obliga a los estados a impedir cualquier despido vinculado al embarazo o a la licencia de maternidad. Además, el Tribunal Constitucional peruano ha emitido sentencias que refuerzan esta protección, señalando que la estabilidad laboral en estas circunstancias es indispensable para salvaguardar la dignidad humana y el interés superior del niño, asegurando ingresos mínimos para sus ciudadanos. En consecuencia, la prohibición del despido en estas situaciones no es una opción política, sino una obligación jurídica y social, que garantiza igualdad, justicia y protección efectiva frente a la vulnerabilidad. La situación de despido a mujeres embarazadas y madres o padres solteros puede traer consecuencias muy preocupantes para las personas afectadas. En muchos casos representa quedarse sin sustento económico, dejando en total vulnerabilidad económica a padres o madres o mujeres en situación de embarazo, consiguiendo que no puedan cubrir necesidades básicas como la alimentación, la salud, educación, afectando también a los hijos que dependen de este sustento. Ochoa Díaz, 2020, advierte que la legislación actual ignora las condiciones particulares de ciertos grupos como las mujeres embarazadas, cuyas necesidades específicas quedan al margen del enfoque legal predominante. Por otro lado, Cárdenas et al. 2023 señala que la figura del despido ineficaz no suele ser tratada con la profundidad de vida, lo que genera vacío en la protección frente a prácticas como el acoso laboral o la discriminación. En este caso, el punto subraya la urgencia de una revisión sistemática que incorpore estos factores en la reconfiguración normativa del despido desde un enfoque humanizante y garantista. Esto da a entender la poca consideración que se tiene con los grupos vulnerables frente a los despidos. Cuando abordamos el tema de la protección frente al despido de una mujer embarazada o un progenitor soltero, no hablamos de números ni opciones políticas, estamos hablando sobre los pilares de la sociedad. Para entender la gravedad de esto, citamos al célebre jurista Javier Mojica, quien fue categórico al señalar que la dignidad humana y la no discriminación imponen al empleador respetar la estabilidad de su empleo de cada trabajador, dependiendo en la situación que se encuentre, y si es en una situación de debilidad, mucho más. A veces el mercado confunde esto como un privilegio. Lo que la doctrina jurídica lo llama es igualdad sustancial. Esto no se trata de tratar a todos por iguales, se trata de ver y tratar de acorde de cómo está su situación. Porque una mujer embarazada y un progenitor soltero no pueden jugar en la misma cancha que un trabajador que no tiene esas cargas. Para demostrar que la ley está del lado de nuestra postura, en la nueva Constitución, en el artículo 2 y 26, prohíbe la discriminación y ordena la igualdad de oportunidades. En el convenio 111 de la OIT nos obliga internacionalmente a garantizar un trato justo. Y en el propio Tribunal Constitucional ha brindado estas posiciones aclarando: proteger la estabilidad laboral en estos momentos o en estos casos es la única forma de salvaguardar el interés superior del niño y la dignidad humana. Por lo tanto, prohibir el despido en estas circunstancias no es negociable, es una obligación jurídica y moral absoluta. Porque en un Estado de Derecho, la rentabilidad de una empresa jamás puede ir por encima de la dignidad de las familias y mucho menos de las personas. Muchas gracias. Como argumentación por ejemplificación, citamos a la autora Agustina Torres, quien nos dice que la estabilidad laboral de la mujer embarazada y del padre soltero constituye una garantía indispensable para proteger su condición de vulnerabilidad, pues el despido en esta circunstancia no solo afecta a personas trabajadoras, sino también a hijos o hijas que dependen de ellas. Pongamos de ejemplo el caso de Lucía. Lucía es una trabajadora de empresas privadas. Es despedida tras comunicar su embarazo. La prohibición del despido protege su derecho constitucional a la salud y estabilidad económica. Sin ingresos no podría costear controles médicos ni alimentación durante la gestación. Otro caso sería el de Carlos. Carlos es un padre soltero con contrato ocasional en el sector público. Pierde su empleo tras llevar a su hijo con discapacidad al hospital. La normativa impide el despido y asegura un ingreso médico para gastos médicos y cuidados del niño, aplicando el interés superior del niño. La prohibición del despido garantiza derechos fundamentales, evita discriminación laboral y asegura el interés superior del niño. Casos como el de Lucía y Carlos muestran que la estabilidad laboral no es privilegio, sino medidas indispensables de justicia social y defensa de la dignidad humana. Argumento de autoridad. Eduardo Camaño Rojas afirma que la protección de la maternidad constituye un instrumento destinado a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Esta cita significa que las normas que protegen a las mujeres embarazadas no buscan otorgar privilegios o ventajas injustificadas, sino asegurar que pueden ejercer su derecho al trabajo en igualdad de condiciones y sin ser discriminados por su estado de gestación. En otras palabras, una trabajadora no debe ser
despedida o perjudicada solamente por estar embarazada. Esta afirmación demuestra que la protección laboral de las mujeres embarazadas constituye una medida jurídica orientada a prevenir la discriminación y garantizar la igualdad en el empleo. Del mismo modo, la protección de los padres solteros buscan asegurar la estabilidad económica de su familia y el bienestar de sus hijos que dependen de ellos. Por ello, la opinión de este especialista respalda la prohibición del despido en mujeres embarazadas y padres solteros, mientras dure su condición de vulnerabilidad, ya que esta medida protege derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y el interés superior del niño. El despido de mujeres embarazadas y padres solteros es un problema muy grande. Voy a hablar acerca de los argumentos por consecuencia. El despido de mujeres embarazadas y padres solteros es un problema muy grande, ya que trae consigo consecuencias como son la dificultad de acceso, como son la educación, la salud y la alimentación. Los más afectados por este problema son los hijos, ya que los niños son los adolescentes, ya que ellos necesitan del sustento económico de los padres para poder vivir. Pacheco Serga señala que es importante garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, protegiendo a las mujeres embarazadas y reconociendo las responsabilidades familiares que tienen muchas personas. En conclusión, consideramos que sí debe prohibirse el despido de mujeres embarazadas y padres solteros, mientras dure su condición de vulnerabilidad. Esta medida no constituye un privilegio, sino una garantía jurídica destinada a proteger derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad humana. Los argumentos expuestos demuestran que la estabilidad laboral de estos grupos resulta esencial para asegurar su bienestar económico y el de sus hijos. Además, la protección frente al despido contribuye al cumplimiento del principio del interés superior del niño y fortalece el papel de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad. Por estas razones, sostenemos que el Estado y los empleadores deben garantizar una protección efectiva que evite despidos injustificados y no permita que las mujeres embarazadas y padres solteros puedan desarrollar sus responsabilidades familiares y condiciones de seguridad y estabilidad. Muchas gracias.